Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos todos al Thursday Science Seminar número 22. Hoy nos acompaña el profesor de nuestro departamento, Alex Castellar, que nos va a estar acompañando con la charla titulada Incidencia del Plan de Acompañamiento Académico en el Desarrollo de las Competencias Genéricas en Estudiantes Universitarios. El profesor Alex Castellar Rodríguez es licenciado en Matemáticas y Física, egresado de la Universidad del Atlántico con maestría en Estadística Aplicada realizada en la Universidad del Norte. Alex también es docente tiempo completo de nuestro departamento y desempeña el cargo de coordinador académico del CET, donde lidera estrategias académicas de permanencia estudiantil, tales como el plan de acompañamiento académico, programa de monitorías y tutorías académicas, cursos complementarios y el programa Tutor Unicosta. Su interés científico está enfocado en el ámbito educativo, en medición de impacto a nivel estadístico de las estrategias que coordina. Profesor Alex, bienvenido sea usted al evento. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ya sabe cómo es la dinámica del evento. Al final vamos a tener una ronda de preguntas por parte del público que nos realizarán a través del chat. Y les recordamos al público también que en mitad de la charla deben llenar el formato de asistencia. Profesor Alex, tiene toda la palabra. Bueno, muchísimas gracias para todos. Primeramente, agradezco la oportunidad de poder estar aquí en este evento, en este espacio en el cual podemos compartir e interactuar todas estas experiencias investigativas que hemos estado desarrollando en nuestra universidad y que es muy bueno que podamos compartir para retroalimentar todas aquellas cosas que estamos haciendo en pro de todos los procesos, en este caso, pues, académico, en pro de un mejoramiento continuo de la educación. Entonces, quiero pues presentar este artículo que se llama Incidencia del Plan de Acompañamiento Académico en el Desarrollo de las Competencias Genéricas en Estudiantes Universitarios. Un momentico, vamos a... Bueno, voy comentando mientras la pantalla me permite movilizarme. Bueno, voy entonces comentando mientras tengo un poquito de problema técnico aquí con la pantalla, comentando que es el plan de acompañamiento académico. Es una estrategia diseñada para todos aquellos estudiantes de la universidad o que ingresan a la Universidad de la Costa con dificultades en sus competencias en matemáticas y lectura crítica específicamente. ¿Por qué estas dos competencias? Porque es muy bien sabido que estas dos competencias que son transversales a todas las carreras son unos pilares para que puedan impactar fuertemente en el desarrollo de todas las demás asignaturas que hacen parte de toda la trayectoria o del pénsulo, de los pénsulos de cada una de las carreras. Si bien es sabido, la lectura crítica ayuda pues a desarrollar procesos de comprensión en los estudiantes, procesos semánticos y también la matemática, en este caso razonamiento cuantitativo, también son competencias que ayudan a estructurar pensamientos lógicos, pensamientos y procesos que permiten pues poder estructurar otros pensamientos secuenciales y que nos permiten desarrollar de una mejor manera pues todos esos esas ideas, esos procedimientos que necesitamos en el resto de nuestras asignaturas. Entonces, esa es la razón por la cual es importante que podamos nosotros tener en cuenta estas dos grandes competencias. Entonces, damos inicio con el contenido. Vamos a comenzar con la introducción. Entonces, el presente estudio responde a los lineamientos generales de las competencias exigidas por el Ministerio de Educación Nacional frente a los procesos asociados tanto a la competencia de lectura como a la competencia genérica de matemáticas. Sabemos muy bien que el Ministerio de Educación exige que los estudiantes deben fortalecer los procesos de identificar, comprender,
transformar e integrar los textos a su correspondiente análisis crítico a nivel hipertextual. Analizar, por ejemplo, las representaciones de datos matemáticos en distintos contextos a través de tablas, a través de textos, a través de gráficos, a través de diagramas, a través de esquemas. La formulación y ejecución, el estudiante debe plantear e implementar esas estrategias que lleven precisamente a solucionar esas situaciones o esos problemas que se pueden afrontar. Entonces, esta es como la conceptualización que viene pedido precisamente por parte del Ministerio de Educación Nacional como referente de por qué es importante estos dos grandes pilares, como les decía hace un momento. Por ejemplo, la lectura crítica es de vital importancia para el desarrollo óptimo, comprensión y producción de textos por parte de los estudiantes, visto desde investigaciones internacionales a través de Flores, Benavides y Sierra. La competencia genérica de las matemáticas, según Olivares, resalta la importancia de la transición entre la educación secundaria y la educación superior y, por lo tanto, es un cambio de contexto, no solamente es un cambio de contexto, sino de reglas, de metodologías y modelos educativos con nuevos retos en el desarrollo de las competencias y el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje. Es importante diseñar estrategias que ayuden a nivelar competencias que no se logran desarrollar en la etapa secundaria y que por lo tanto representan un riesgo de deserción estudiantil. Entonces, esta investigación básicamente nace del deseo, del anhelo de poder buscar estrategias para trabajar para que esa problemática que muy bien sabido, llamada deserción estudiantil, que ocurre en los primeros, en mayor proporción, en mayor probabilidad entre los primeros semestres de cada programa o de cada carrera, está identificado que aunque es una situación que es multifactorial, es decir, que hay muchos factores que inciden en ellas, el factor académico tiene un alto porcentaje, ¿cierto? Y pues se ha identificado, debido a muchas investigaciones, que muchas de las dificultades académicas que se presentan es precisamente porque los estudiantes no tienen unas buenas bases y las bases vienen precisamente de estas áreas que son transversales. Un estudiante que no tiene una buena lectura crítica, que no hace una comprensión de lectura, que no hace una interpretación de texto, que no puede expresar sus ideas, no puede interpretarla, o que no tiene esa capacidad de interpretación de un gráfico, de una situación matemática, ¿cierto? Que no pueda proponer una situación a partir de reglas, a partir de herramientas que nos presentan las matemáticas. Y no solamente estoy hablando de números, sino es de toda esa parte lógica que la matemática nos ayuda a estructurar en nuestra mente desde que somos niños, que nos van enseñando pues todos esos algoritmos, esas secuencias, esas estructuras que se van creando en nuestro cerebro y que poco a poco nos van ayudando y que vamos afianzando con juegos como el ajedrez y juegos didácticos que poco a poco van creando estructuras en nuestra mente y van desarrollándose. Todo eso es importante precisamente para poder alcanzar las metas académicas que se quieren año tras año en el transcurso de una persona y obviamente en el contexto universitario que estamos observando. Bien, ¿qué es el plan de acompañamiento académico? Entonces, el plan de acompañamiento académico de la Universidad de la Costa tiene como propósito ofrecer un curso nivelatorio a los estudiantes que ingresaron a la universidad en el primer semestre y fueron admitidos en cualquier programa académico, con un promedio por debajo de la media nacional en las pruebas de Estado Saber 11 en las áreas de lenguaje y matemáticas. Resulta que la universidad venía trabajando de antes del 2016 un plan de acompañamiento, pero no tenía toda una rigurosidad, no tenía de pronto una estructura como se quería, era opcional, entonces no teníamos una forma de medir y de poder tener un gran impacto sobre los estudiantes si realmente no era obligatorio. Entonces la universidad reglamentó en ese 2016, bajo el acuerdo 857, en el artículo 14, que todos los estudiantes que ingresaran a la universidad con promedio por debajo de la media nacional, tanto en matemáticas como en lectura crítica, tenían obligatoriamente que realizar un plan de acompañamiento académico. En esos momentos la Vicerrectoría de Bienestar encabezó pues este proyecto liderado por el
el Departamento de Bienestar Estudiantil, y se empezó pues a estructurar todo ese programa a partir de ese año 2016-1. Que se empezaron pues a organizar los primeros cursos de plan de acompañamiento y empezó como a proyectarse hacia lo que más o menos hoy ya hemos llevado un camino transcurrido. En coherencia con lo anterior, el plan de acompañamiento adopta las competencias genéricas de lectura crítica y razonamiento cuantitativo para lograr la nivelación de los estudiantes que ingresan a primer semestre. Entonces, la idea era crear un plan de acompañamiento que fuera obligatorio y que todos los estudiantes tuvieran que realizarlo, y además dentro del reglamento estudiantil quedó estipulado que el estudiante tenía solamente el primer semestre y el segundo semestre para hacerlo. Y hay una cláusula que dice, de lo contrario quedará por fuera de programa. Entonces el estudiante sabe que tiene que hacerlo en primer semestre o como tarde en el segundo semestre y que tiene que aprobarlo como nota única mínimo con 3. Entonces esas fueron las primeras especificaciones que se formularon allí en la norma. Bien, a partir de los planteamientos anteriores surge el siguiente problema central. ¿Cómo incide el plan de acompañamiento académico en el desarrollo de las competencias genéricas de lectura crítica y matemáticas en estudiantes de primer semestre de la Universidad de la Costa? La hipótesis de trabajo correspondiente se formula con los siguientes términos. Si el plan de acompañamiento académico tiene una incidencia en las competencias genéricas, entonces se encontrarán incrementos estadísticamente significativos en los niveles estimados de las competencias de lenguaje y matemáticas de los estudiantes. Entonces aquí se plantea pues toda una incógnita, ¿cierto? ¿Será que sí tendrá una incidencia? ¿Será que sí tendrá un impacto este plan de acompañamiento? Pues vamos a medir a los estudiantes y para eso pues había que tomar, no nos podíamos quedar solamente con los resultados de las pruebas IFEX, porque si bien es cierto, en las pruebas IFEX pues es todo un lineamiento que tiene nuestro Ministerio de Educación Nacional, pero hay estudiantes que cuando los presentan no lo presentan de la mejor manera o están enfermos, y a veces esos resultados no muestran realmente lo que el estudiante posee o lo que esos conocimientos o esas competencias realmente que se están evaluando no se miden o no se pueden ver en un 100% allí. Entonces nosotros partimos precisamente de un pretest que ahora vamos a mostrar esa parte más adelante. Y al final pues medimos un post-test después de tener unas intervenciones que hacemos allí, que es lo que se conoce como el curso de plan de acompañamiento académico, y queríamos medir en ese momento, planteando la hipótesis de investigación, que cómo incidía realmente eso. Entonces, si eso incidía, teníamos que ver incrementos estadísticamente significativos en esos resultados. Bien, continuando. Entonces, en la metodología, la investigación se abordó desde un paradigma empírico-analítico con enfoque cuantitativo bajo un diseño cuasi experimental pretest post-test. Como les decía anteriormente, pues se midió bajo un pretest que consta de un software de valoración académico que en su momento se adquirió con una empresa externa, en la cual el software nosotros agregábamos las preguntas. Esas preguntas estaban estandarizadas para medir las 3 competencias en matemáticas, ¿cierto? Interpretativa, argumentativa y propositiva, y medir en el caso de lectura crítica los niveles de lectura. Esas preguntas pues estaban distribuidas y el software básicamente lo que nos hacía era que nos arrojaba ese porcentaje definitivo de cuál era el resultado del estudiante. La aplicación del pretest online a través del software, como les decía, desarrollado para estimar los niveles de competencia. Después de esa aplicación se desarrollaban 7 sesiones de intervención con talleres y ejercicios académicos que potencializaran el desarrollo de las competencias. Y al final se aplicaba un post-test con el mismo software como mecanismo de evaluación, con el fin de hacer un comparativo sobre el nivel de avance de cada prueba respecto a la otra y corroborando si existían o no diferencias significativas entre las medianas de las pruebas de pretest y post-test. Entonces, esa fue la metodología que se utilizó a nivel general. Bien, ¿cuáles fueron los datos que nosotros tomamos?
perdón, me regreso. La población, por ejemplo, estuvo representada por 464 estudiantes matriculados en la Universidad de la Costa y que fueron admitidos con plan de acompañamiento para el periodo 2016-2. Estos estudiantes obtuvieron desempeños por debajo de la media nacional en las pruebas de Estado Saber 11. Para tal caso, fueron 130 estudiantes del total de la población que asistieron al plan de acompañamiento en lectura crítica correspondientes al 28%, 162 al de matemática correspondiente al 35% y 172 correspondientes al 37% que debían realizar los dos planes de acompañamiento, así como podemos observar en la figura número 1. Luego tomamos una muestra, se seleccionó una muestra no probabilística intencional de 171 estudiantes correspondientes al 37% del total de la población. Los participantes estuvieron distribuidos de la siguiente manera: 80 estudiantes que asistieron al plan de acompañamiento en lectura crítica, 64 remitidos a matemáticas y 27 que debían asistir paralelamente a los dos acompañamientos, los cuales pues podemos ver representados por porcentajes en esta figura número 2. ¿Qué características tuvimos en cuenta para tomar esa muestra? Pues primero, que sea un estudiante matriculado en un programa de pregrado del periodo 2016-2. Entonces, por ejemplo, si el estudiante hacía el proceso, quedaba en plan de acompañamiento, pero el estudiante no completaba el proceso de matrícula o quedaba pendiente para el próximo semestre, ese estudiante automáticamente salía de esa muestra. Haber obtenido un resultado por debajo de la media en las pruebas Saber 11, específicamente en las competencias de lectura crítica y matemáticas. Entonces también eso pues quedaba allí parametrizado. Estar matriculado en el plan de acompañamiento hacia una matrícula que en su momento la matrícula era manual, no se llevaba en el sistema SICUC de la universidad, sino que lo llevábamos nosotros desde Bienestar, lo llevábamos en todo un proceso manual. Nos tocaba pues hacer una inscripción y una matrícula totalmente manual. Ya con el tiempo eso se ha venido mejorando. Ahorita al final en perspectiva voy a explicarles como un recorrido histórico de lo que se ha venido avanzando a partir de esta investigación, que fue la primera de varias investigaciones que se han venido desarrollando con respecto al plan de acompañamiento. Participar en las aplicaciones de tipo pretest y posttest. Era necesario que el estudiante aplicara los dos, porque obviamente si íbamos a hacer un comparativo, necesitábamos tener estos referentes. Además que el posttest se convertía en un porcentaje de la nota definitiva que debía aprobar el estudiante al final para poder aprobar el plan de acompañamiento. Entonces, por eso era necesario. El pretest se tomaba como un punto de partida, era nuestro punto de partida, pero el posttest se tomaba como un porcentaje de la nota dentro del plan de acompañamiento y al final pues se comparaban los dos y se realizaba ese análisis. ¿Cuál fue el procedimiento realizado? La investigación se llevó a cabo por 5 fases, las cuales se describen a continuación. La fase 1, que fue la caracterización de la población, inducción y capacitación de acceso al software de valoración académico. Entonces nosotros teníamos una primera fase en la que la población, nosotros comenzábamos desde la inducción de estudiantes de primer semestre a dar pues toda la publicidad del plan de acompañamiento. Nos apoyábamos con el call center en ese momento. El call center venía y llamaba a los estudiantes, les hacía todo ese proceso, les mandábamos correos, pues antes de que usáramos pues las herramientas Teams, nos apoyábamos mucho con el call center y los correos en esos momentos. Incluso nosotros mismos apoyábamos con el equipo de trabajo que tenemos en Refuérzate, que es el equipo que desarrolla estos planes de acompañamiento. También ellos se distribuían y empezaban a llamar a los estudiantes, a contactarlos. O sea, era y ha sido una labor prácticamente de mucho acompañamiento con el estudiante. En la fase número 2 se hacía la recolección de los datos del pretest y medición inicial de los niveles de desempeño, ¿cierto? Entonces nosotros tomábamos el pretest y nosotros estandarizábamos una medida para saber cuáles clasificaban como bajo, cuáles como medio y cuáles como alto. Y los teníamos allí para tener pues esa medición. Una tercera fase, las intervenciones se desarrollaban de manera personalizada con un material de trabajo ajustado a las necesidades identificadas en el pretest, una variedad y flexibilidad en los horarios. Las intervenciones fueron diseñadas para un tiempo de 21 horas distribuidas en 7 sesiones de 3 horas semanales. Entonces, los planes de acompañamiento tenían una particularidad y la idea era que la metodología fuera totalmente diferente a una clase convencional.
Entonces, lo que nosotros buscábamos inicialmente era que se partiera de las mismas necesidades que nos mostraban. Es decir, si nosotros identificábamos en la prueba pretest que los estudiantes en la competencia de interpretación, por poner un ejemplo en matemáticas, estaban muy bajitos o era en la parte de interpretación, nosotros ajustábamos los talleres para que llevaran más preguntas y los ejercicios fueran más enfocados en ese tipo de competencias sin dejar de trabajar las otras, pero hacíamos un mayor énfasis en donde habíamos identificado que estaba en mayor porcentaje de dificultad. Y lo mismo se hacía en lectura crítica. Si se identificaba, por ejemplo, que en el nivel inferencial o en el nivel crítico era donde más estaban las dificultades, entonces las docentes se encargaban de ajustar para que hubiesen más actividades enfocadas a desarrollar esos niveles que específicamente nos había mostrado la prueba pretest que estaban deficientes. Entonces se ajustaban, se manejaba o se maneja desde una metodología personalizada. Se trata de que los grupos no sean numerosos, de mucha participación, que el estudiante en cada clase participe, que fueran 3 horas seguidas para que no se perdiera la continuidad, y mucha flexibilidad en el horario, porque nosotros tenemos unos horarios, se crea una oferta hoy por hoy, en la cual tenemos oferta para todos los días, en las mañanas, en las tardes, en las noches, los sábados tenemos oferta virtual. Es decir, le abrimos una gama de posibilidades al estudiante para que no haya excusa de que no he podido hacer plan de acompañamiento porque no se me ajusta a mis horarios, porque es que yo trabajo. O sea, tratamos de ser muy flexibles en ese sentido. Y pues nos ha venido funcionando en la medida pues, que vamos pasando semestre a semestre, hemos identificado que necesitamos ser más flexibles, necesitamos mejorar en algo, hemos ido mejorando poco a poco, incluyendo tecnologías, incluyendo muchas cosas, y ahí pues vamos. Pero esto fue como iniciamos con el plan de acompañamiento en esa etapa del proceso. Bien, después de aplicada esa fase 3, que son las intervenciones, se realizó la aplicación y recolección de los datos del post-test bajo el software de valoración. Aplicamos nuevamente la prueba. Bueno, les comento que esa prueba, inicialmente nosotros apartábamos unas salas y organizábamos en las salas del bloque 11 y los estudiantes ingresaban y hacían las pruebas de valoración en su momento con su tiempo determinado. El docente estaba allí direccionando el proceso. Ahora pues ha cambiado un poquito con todo esto del acceso remoto. Hemos estado tratando de que no sea que le mandemos que el estudiante resuelva, sino que estemos acompañando también el proceso, porque precisamente para eso se llama plan de acompañamiento. Y en la última fase, que es la fase 5, hacemos el análisis descriptivo de los datos y comparativos pretest y posttest. Entonces, pues ya ahí viene ya toda la parte del análisis, la parte descriptiva, la parte analítica, la parte inferencial, y empezamos como a analizar toda esa metadata que se va generando a partir de esa información. Bien, esta es una muestra de unos resultados de un estudiante X, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, me muestra resultados individuales de un estudiante que iniciaba, por ejemplo, en lectura crítica con un porcentaje de 40, categorizado como nivel bajo, y matemáticas 20, categorizado en nivel bajo también, según el porcentaje de preguntas. Y obviamente pues ya el software nos mostraba pues específicamente en qué competencias pues estaba más bajito. Y ya en el post-test ya veíamos pues que el estudiante, después de esa intervención, lograba aumentar significativamente los porcentajes, y que no solamente eso, sino que me lo llevaba de un nivel bajo a un siguiente nivel. Entonces la idea era por lo menos llevar al estudiante del nivel bajo como mínimo a un nivel medio, ¿cierto? Y de pronto el que estaba en un nivel medio llevarlo a un nivel alto. Y siempre hemos estado como tratando de manejar como ese proceso. Bien, una vez nosotros realizábamos el pretest y posttest, se hacía pues todo un comparativo. Estoy hablando desde la parte descriptiva, ciertamente, porque todavía no he tocado la parte inferencial. Desde la parte descriptiva, nosotros hacíamos el comparativo y mirábamos qué porcentaje de estudiantes habían aumentado en sus porcentajes significativamente. Creamos unas categorías como bajo, igual y mejoró, B y M. Entonces, por ejemplo, en ese caso, en matemáticas, pudimos identificar que 3 estudiantes correspondientes al 14.3% y 7
correspondientes al 7.7% fueron los que no alcanzaron a aumentar sus porcentajes, sino que o bien disminuyeron o bien quedaron igual. Y que 71, correspondientes al 78% de ese 91% de la muestra tomada, logró aumentar. Entonces podemos ver que aquí el porcentaje siempre es significativo. ¿Qué identificamos con estos estudiantes que no alcanzaron la meta? Nosotros pues nos tomamos el trabajo de identificar cuáles fueron las razones por las cuales no lo alcanzaron y pudimos, por ejemplo, encontrar características como que no alcanzaron la meta porque entraron tarde a clases o de pronto no lograron entrar a todas las clases, ¿cierto? Es decir, de las 7 sesiones solamente entraban a 5, entraban a 4, no lograron hacer completo las pruebas. Entonces, siempre había un factor común con estos estudiantes, mientras que estos estudiantes en óptimas condiciones, es decir, permitiendo tener por lo menos haber aplicado las pruebas, haber entrado a todas las intervenciones, lograron aumentar sus niveles de desempeño. Aquí podemos observar el comparativo en lectura crítica. En ese periodo pues identificamos que en lectura crítica los resultados fueron todavía más impactantes que en matemáticas, teniendo un 91% de estudiantes que lograron mejoría frente a un 9% que no alcanzó la mejoría deseada. Entonces, también identificamos que estos estudiantes tenían las mismas características que los estudiantes que mencionamos en matemáticas anteriormente. Aquí tenemos también un comparativo, todo esto es de manera descriptiva. Se llevaron las evaluaciones o los resultados, perdón, de las pruebas pretest post-test a unas escalas de 0 a 5 para poder analizar en ese tipo de escala cómo podríamos mirar por niveles a los estudiantes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso del pretest post-test de matemática, nosotros aquí pudimos identificar que 15 estudiantes que presentaron el post-test estaban en la escala de 0 a 1 y después ya en el post-test esos 15 estudiantes bajaron a 3. Por ejemplo, que en el pretest 50 estudiantes estaban en la escala de 1 a 2, mientras que ya después en el post-test solamente quedaron 22. Que por ejemplo 24 estudiantes estaban en la escala de 2 a 3 y después ya pasaron de 24 pasaron a 46. Y ahí pudimos ganar en la escala de 3 a 4 y de 4 a 5 pudimos seguir aumentando. Entonces se puede ver aquí que cuando analizamos el post-test los resultados nos muestran efectivamente que si los miramos por escalas numéricas, también se pudo evidenciar el avance significativo. En la parte de lectura crítica, así como vimos anteriormente que fue mayor impacto, acá también se puede observar cuando lo analizamos por escalas. Entre mayor eran las escalas, ¿cierto? Entre más aumentaban las escalas, podíamos ver que los resultados pretest iban bajando, mientras que los resultados post-test iban aumentando a mayor escala. Entonces, también nos permitió ver desde otro punto de vista cuáles fueron el avance en los resultados desde la forma descriptiva. Bien, hemos estado hablando pues hasta este momento de todo lo que tiene que ver con la parte descriptiva, pero es muy importante y para tener peso las investigaciones obviamente necesitan del análisis inferencial que requiere pues ya del análisis de un software y de la aplicación pues de una rúbrica avalada a nivel internacional. Nosotros aplicamos pues a través de la herramienta SPSS, comenzamos haciendo un análisis primeramente de los datos para saber si los datos tenían una distribución, un comportamiento normal, ¿cierto? Porque dependiendo del comportamiento de los datos, así mismo nosotros vamos a saber cuál va a ser el tratamiento que le vamos a dar a ellos, qué tipo de pruebas podemos aplicar y cuáles no podemos aplicar. Entonces se aplicó una prueba de Kolmogorov de Smirnov para poder identificar si los datos se distribuían de manera normal o tenían una distribución normal o más o menos normal. Y podemos observar aquí, por ejemplo, que en los pretest y post-test de tanto matemáticas como lectura crítica, el p-valor es menor a 0.05. Por lo tanto, esto nos quiere decir que los datos no se distribuyen de forma normal, no se distribuyen normalmente.
Eso nos lleva a tener que analizarlo desde el punto de vista no paramétrico. Por lo tanto, las pruebas aplicadas de aquí en adelante tienen que ser pruebas no paramétricas para poder encontrar o hacer el contraste comparativo precisamente que se quería analizar en su momento. Luego de realizar esa prueba de normalidad, se aplicó la prueba de Wilkinson para comparar las medianas de las pruebas pretest y posttest de matemáticas. Esa prueba de Wilkinson se usa para comparar pruebas entre dos muestras, entre un antes y un después, y se usa para identificar si existen diferencias significativas entre las dos muestras. En este caso, pues se aplicó la prueba de Wilkinson y podemos observar, por ejemplo, para el caso del pretest y posttest de matemáticas, el antes y el después de matemáticas y el antes y después de lectura crítica, podemos identificar que los porcentajes de los p-valores están por debajo a 0.05. Aquí nos dicen claramente que se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, aquí podemos concluir que sí existen diferencias significativas entre las pruebas pretest y posttest. ¿Eso a qué nos lleva a concluir? Que efectivamente si existen diferencias significativas y desde el punto de vista descriptivo pudimos ver que efectivamente hubo un avance significativo en las competencias, es decir, pudimos ver de forma transversal cuando hicimos cortes por escalas y de forma general cuando lo hicimos desde un punto de vista panorámico, que vimos aumentos significativos en los porcentajes de los estudiantes. Ya esto nos está corroborando y nos está dando realmente el contrapeso de que realmente eso que estamos viendo ahí a nivel descriptivo realmente tiene gran peso desde el punto de vista inferencial, desde el punto de vista estadístico. Entonces aquí estamos corroborando que efectivamente con esta prueba de Wilkinson que existen diferencias significativas entre las muestras y que efectivamente este plan de acompañamiento tuvo un impacto significativo en los estudiantes que aplicaron la prueba pretest y la prueba posttest y que fueron intervenidos a través de esas 7 sesiones. Dentro de las principales conclusiones obtenidas, derivadas de los hallazgos, se encontró, por ejemplo, que la investigación permitió afirmar que la aplicación del plan de acompañamiento de la Universidad de la Costa tiene una incidencia positiva de los estudiantes que fueron evaluados mediante el software de valoración académico para las competencias de lectura crítica y matemáticas. Además que el análisis estadístico permitió demostrar que hubo un mejoramiento cuantitativo del 78% en el nivel de desempeño de matemáticas y un 90.7% en el desempeño de lectura crítica, estableciendo que las intervenciones aplicadas a los estudiantes tuvieron gran impacto en el mejoramiento del desempeño de los estudiantes evaluados. Además, se pudo evidenciar mediante pruebas no paramétricas de Wilkinson que existen diferencias significativas entre las pruebas pretest y posttest, evidenciando el avance en las competencias genéricas de matemáticas y lectura crítica. Entonces, en estos momentos, pues nosotros llegamos a esas conclusiones, ¿cierto? A partir del análisis que realizamos, a partir de todo el análisis descriptivo y después el análisis inferencial que pudimos realizar a partir de los hallazgos de las pruebas que tenemos. Y eso es un punto de partida precisamente a todo lo que nosotros hemos podido realizar de aquí en adelante. Por ejemplo, ya nosotros hemos podido analizar no solamente si incide el plan de acompañamiento sobre el desarrollo de las competencias, sino que también hemos podido identificar y medir que el plan de acompañamiento incide en la permanencia estudiantil de los estudiantes de primer ingreso en la Universidad de la Costa, a través de un artículo publicado ya hace ya 2 años, en el cual pudimos identificar que una corte la llevamos en el tiempo y efectivamente comparándola con unos estudiantes que nunca asistieron al plan de acompañamiento pudieron permanecer más que aquellos estudiantes. Esa investigación la pueden encontrar en internet, así con ese nombre para que puedan corroborar la información. También este año pues pudimos presentar en el Congreso HCII de Estados Unidos en el segundo punto, una investigación en la cual estuvimos participando, mostrando cómo la implementación de las TIC fueron un elemento fundamental para que pudiéramos continuar impactando el plan de acompañamiento en el desarrollo de competencias de los estudiantes durante la prueba, durante la COVID-19. Entonces, allí pues en esa investigación pudimos mostrar que utilizamos herramientas como Teams, utilizamos herramientas como Genially,
herramientas de quizzes, es decir, usamos todo un mundo de herramientas tecnológicas para que ya que no estábamos en los salones de clase con los estudiantes, pudiéramos todavía continuar con esa labor que nos hemos trazado de apoyar en el desarrollo de las competencias de los estudiantes, brindar todo ese soporte y también encontramos pues significativos resultados al momento de evaluar el pretest y posttest. Entonces, estos son investigaciones que hemos estado haciendo paralelamente a ese primer artículo pues, que nosotros publicamos. Y en una propuesta de análisis tenemos pensado indagar sobre el impacto del plan de acompañamiento en los resultados de las pruebas sumativas institucionales y el desempeño académico general. Es decir, no solamente quedarnos con, listo, lograron realizar un desarrollo dentro de las competencias, lograron permanecer en la universidad, lograron desarrollar aún a pesar en tiempos de pandemia con la aplicación de herramientas TIC, sino que además nuestra medición, nuestra idea es contrastarlo con las pruebas sumativas para saber qué tanto estamos impactando allá, si realmente estamos impactando, porque la idea es que comencemos a trabajar de manera articulada todos los procesos de la universidad y el plan de acompañamiento pasó el año pasado desde el Departamento de Bienestar Estudiantil, pasó al Centro de Excelencia bajo la cobertura de la Vicerrectoría Académica y desde esta cobertura pues estamos realmente articulándonos para hacer otros tipos de análisis que anteriormente no habíamos podido visualizar y que no teníamos de pronto las conexiones con los datos. Ahora que estamos en el Centro de Excelencia ya estamos haciendo pues toda una metadata que estamos construyendo para poder hacer toda una trazabilidad y poder mirar si realmente cómo ese plan de acompañamiento o cómo esas competencias, esos análisis están incidiendo en las pruebas sumativas, cómo están incidiendo en el desempeño académico de los estudiantes, para poder realmente llegar a esa gran pregunta que tenemos. Bueno, realmente si yo desarrollo unas competencias en matemáticas y lectura crítica, ¿será que lograré tener un éxito académico durante mi vida universitaria? ¿Eso incidirá en el promedio? ¿Eso incidirá de pronto en los resultados de unas pruebas sumativas que me hace la institución donde precisamente me evalúa? Dentro de las 5 competencias me evalúa 2 de esas competencias que me trabaja el plan de acompañamiento. Entonces, esas son análisis que se están haciendo y que se están construyendo una metadata para poder llegar a hacer otros análisis y de pronto poder generar pues otras investigaciones más adelante con base en los resultados que nos arrojen pues esos resultados. Bueno, otras cositas que les quería comentar es que, por ejemplo, el plan de acompañamiento académico estuvo trabajándose, las pruebas pretest y posttest se estuvieron trabajando en un software de valoración, pero infortunadamente el software que teníamos trabajando no nos permitió seguir avanzando en otras mejoras que queríamos hacerle a la prueba, porque si bien es cierto, la idea es que cada vez la prueba pues tenga mayores impactos, mejoras a nivel de tecnología. La tecnología de ese software no nos permitió llegar más allá, por lo tanto pues no seguimos trabajando con la empresa y a partir de este momento lo estamos trabajando desde la plataforma Moodle, estamos bajando la información y la estamos presentando en un Power BI y pues también se tiene pensado desde la misma universidad construir un software que nos permita no solamente medir el plan de acompañamiento, sino que está articulado a todos los procesos de la universidad. Entonces, estamos como en ese proceso de poder crear como ese software que nos genere una metadata y que nos permita llegar a hacer conclusiones y llegar a encontrar muchas más evidencias para poder mejorar todo este proceso académico. Por ejemplo, en estos momentos, aquí tengo este Power BI que me permite, aquí lo tengo abierto, por ejemplo, mirar el desempeño de los estudiantes y que algo interesante que de pronto no me lo estaba mostrando el software y que en estos momentos sí me lo permite, es que si, por ejemplo, yo quiero hacer un análisis a partir del departamento, por ejemplo, yo puedo aquí filtrar y puedo buscar el departamento de Ciencias Naturales y Exactas y mirar esos estudiantes que tenemos en Ciencias Naturales y Exactas, cómo están en el componente, por ejemplo, en el componente de matemática, en el componente de lectura crítica, a partir de una prueba que estamos diseñando en el plan de acompañamiento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos aquí el ejercicio, vamos a buscar aquí el departamento, bueno, no identifico aquí el departamento, energía, civil, ciencias sociales.
Ciencias de la computación. Bueno, no identifico aquí. Vamos a hacer el ejercicio entonces con un programa, ingeniería civil. Entonces, por ejemplo, yo puedo identificar que ingeniería civil, esos estudiantes pues tienen un nivel literal, hablando del componente de lectura crítica en 37, un inferencial en 35, un crítico en 40 y en general están en 37.48 con un nivel 2. Y aquí está el descriptor precisamente de qué significa ese nivel 2 y la categoría que me arroja cada nivel, qué significa. Quiere decir que aquí está en mínimo, aquí está en insuficiente y aquí también está insuficiente. Estas son de las mejoras que hemos estado haciéndole a todo este plan de acompañamiento desde la prueba pretest post-test. Aquí, por ejemplo, me muestra el pretest en matemáticas, también cómo están esos estudiantes. Bueno, aquí vamos a borrar porque hay que ir haciéndole los ajustes a medida que vayamos y vamos a seguir haciéndolo con ingeniería civil como para mirar. Y podemos observar, por ejemplo, que los estudiantes de ingeniería civil están, en este caso, en estos porcentajes, están a nivel general en 46.72 y el nivel 2. Este análisis lo hicimos con la corte que entró el semestre pasado en 2021-1. Aquí me muestra los post, los resultados post, pero además me muestra unos comparativos. Entonces, por ejemplo, ahí me permite ver, vamos aquí a borrar esto y vamos a colocar aquí el ejemplo con ingeniería civil. Entonces, por ejemplo, ahí me permite observar aquí cómo están esos estudiantes. El post-test es el azul oscuro, el pretest es el azul claro. Me permite observar cómo avanzaron, ya no como lo hacíamos inicialmente con la investigación que lo mostramos a nivel general, sino que además ya me lo permite ver competencia por competencia, es decir, qué tanto aumentó en la competencia de argumentación, qué tanto aumentó en la competencia de formulación y ejecución, qué tanto pudo avanzar en la competencia de interpretación y representación, y a nivel general el promedio qué tanto aumentó, ¿cierto? Entonces, aquí pues me permite observar eso. Lo mismo pasa con, en este caso, vamos a borrar aquí un momentico, y aquí vamos a filtrar ingeniería civil para llevar el mismo ejercicio. Y aquí, por ejemplo, en lectura crítica también me permite observar cómo estuvo el resultado de los estudiantes en el pretest y post-test con base en, por ejemplo, en los niveles crítico, inferencial, literal. ¿Cierto? Por ejemplo, aquí lograron aumentar en el literal de 38 a 60, en el inferencial lograron aumentar de 35 a 46, en el crítico lograron aumentar de 40 a 58 y con un promedio general de 37 a 53. Entonces, este es un análisis que estamos haciendo, que ya le estamos compartiendo a toda la universidad, a todos los programas, este Power BI, con un enlace desde resultados que estamos obteniendo y que estamos sistematizando desde el Centro de Excelencia, para que cada programa, cada departamento pueda hacer el análisis con base en sus resultados a partir de estos análisis que estamos nosotros ejecutando semestre a semestre. Entonces, esto es lo que pues quería compartirles en cierta medida el día de hoy. Bueno, aquí por ejemplo está la investigación que les comenté ahora, también, donde pudimos observar que efectivamente el estudiante con participación logró estar más activo en la universidad, mientras que el que no participó con el plan de acompañamiento tuvo una deserción del 13.4% versus el que sí participó con un 5.68%. Entonces son evidencias que también nos muestran el contraste de cómo nuestra estrategia de plan de acompañamiento ha ido impactando desde los diferentes análisis que hemos estado haciendo, desde diferentes análisis de variables que hemos venido trabajando, y en el tiempo hemos ido analizando y hemos ido retroalimentando, hemos ido mejorando en el proceso. Es más, en estos momentos ya nos encontramos integrados a la plataforma de matrícula SICUC. Ya el estudiante, por ejemplo, se manda una oferta a planeación con el plan de acompañamiento. El estudiante que ingresa al plan de acompañamiento o que ingresa desde la entrevista o es identificado, se carga a la plataforma. El estudiante, cuando va a hacer la matrícula, en estos momentos en la plataforma de Darwinet, que es la nueva plataforma de matrícula, él no puede cerrar la matrícula si él tiene un plan de acompañamiento, porque anteriormente nos pasaba que el estudiante hacía la matrícula
y no hacía el plan de acompañamiento y teníamos que corretearlo prácticamente en el segundo semestre porque le habíamos aplicado el reglamento estudiantil y se iba a quedar por fuera. Entonces ya desde ahora el mismo sistema, ¿qué está haciendo? Le bloquea, no le deja cerrar la matrícula hasta que no matricule el plan de acompañamiento, o sea, lo matricula o lo matricula. Entonces, esto ha ayudado a mejorar el proceso, seguimos trabajando para mejorar porque todavía hay muchísimas cosas que mejorar, pero poquito a poco hemos ido integrando este plan de acompañamiento que ya hemos estado observando que tiene muy buenos resultados y que la idea es que ya ahora podamos hacer una trazabilidad desde lo que se está haciendo con las pruebas sumativas, desde lo que se está haciendo en las facultades para medir pues el desarrollo de esas competencias fundamentales en matemáticas y lectura crítica. Bueno, entonces esto era lo que tenía para presentar en este espacio. Vamos entonces a proceder para el espacio de las preguntas. Ok, listo, profe. La verdad, muchas gracias por su charla y animamos al público a que realicen todos sus cuestionamientos a través del chat. Por acá tenemos el primero, que es de parte de Miguel. Dice, gracias por la charla. ¿Las competencias que se evalúan en el post-test son las mismas evaluadas en las pruebas estatales? Sí, son las mismas. Nosotros partimos precisamente, partimos de todo el lineamiento, es decir, nosotros construimos la prueba de valoración con base en la misma estructura porque no queremos estar ajenos a los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. Y, por ejemplo, en el caso de lectura crítica, si el Ministerio de Educación Nacional dice, para cada número de preguntas tiene que estar este porcentaje por ejemplo, de inferencial, este porcentaje de crítico, este porcentaje de inferencial. Y si nosotros trabajamos 25 preguntas, distribuimos ese porcentaje y el modelo de construcción prácticamente lo trabajamos desde las mismas preguntas que tiene estandarizadas las pruebas de estado. Y lo mismo hacemos con matemáticas, o sea, tenemos todo alineado a los estándares que ofrece el Ministerio de Educación porque precisamente no estamos reemplazando la prueba, lo que estamos haciendo es apoyando o fortaleciendo ese resultado que viene emanado desde el Ministerio de Educación. Okay, gracias, profe. Seguimos esperando entonces al público para que nos envíe sus demás preguntas. No sé si el profesor Carlos, mientras tanto, quiere hacer alguna intervención al respecto. Sí, Jairo, hola, buenas noches a todos. Alex, primero, gracias por la charla. Creo que es interesante, tenemos esa oportunidad también, de, además de conocer tu trabajo de investigación, de ir también conociendo un poco de los resultados institucionales, ¿no? Yo tengo dos puntos que me gustaría de hablar contigo. El primero es que no me quedó muy claro quais são os estudantes que participam dessa estratégia? É obrigatório? Há critério de inclusão? Como funciona a seleção dos estudantes que são ingresados a la estrategia? Ok, claro que sí. Bueno, entonces, como decía al inicio de la presentación, el primer filtro es la entrevista, ¿cierto? El estudiante en estos momentos, porque eso ha ido cambiando, en estos momentos la entrevista está bajo el Departamento de Prebienestar. Nosotros estamos articulados a varios departamentos con todo este proceso. Entonces, el proceso inicial comienza con los docentes que hacen las entrevistas. Ellos generan un reporte de entrevista que lo diligencian en una plataforma llamada Salesforce. Ellos allí colocan los datos del estudiante y de acuerdo a los resultados IFEX del estudiante, ellos colocan o reportan al estudiante en plan de acompañamiento en matemáticas, en lectura o en ambas. Ese es como el primer paso. Entonces eso se carga en la plataforma Salesforce. Ellos me pasan a mí ese listado que en estos momentos que no se ha cerrado matrícula, vamos actualizándolo semana a semana y esos estudiantes se mandan a cargar en la plataforma de matrícula para que les pueda aparecer al momento de matricular y les quede cargado y ellos pues efectivamente. ¿Quiénes son esos estudiantes? Todos los estudiantes de primer semestre que ingresan con dificultades en matemática y lectura crítica por debajo de la media nacional, es decir, todos aquellos que tienen de 49 hacia abajo.
De 50 hacia arriba, ellos pasan librecitos sin plan de acompañamiento. ¿Hay alguna Alex? Es obligatorio, claro que sí, porque está reglamentado en un acuerdo que presenté ahorita, el acuerdo 847 del 2016, que se ha venido pues actualizando. En el reglamento estudiantil pues está estipulado que todo estudiante que ingresa con bajo IFES en esas dos competencias tiene obligatoriamente que hacer el plan de acompañamiento y que lo debe hacer en el primero o segundo semestre como tal, o de lo contrario queda por fuera de programa. Y ya hemos tenido algunos casos en los que algunos estudiantes que le hemos hecho todo el seguimiento, que le hemos hecho todo el acompañamiento, han quedado por fuera de programa, no quedan por fuera de la universidad, sino por fuera de programa, no pueden volver a matricularse en su programa, tienen que cambiar de programa, pero cuando se cambian de programa, quedan nuevamente en plan de acompañamiento, porque el cambiarse no exime que ellos tengan la dificultad o que por cambiarse de programa ya hayan solucionado el problema que tuvieron de bajo IFES. Entonces vuelven otra vez a iniciar el proceso nosotros y ahí hacemos el acompañamiento. Han sido muy poquitos casos. Al inicio de la estrategia pues fue bastante fuerte, tuvimos casos bastante difíciles, pero bueno, ahí vamos, hemos ido avanzando y hemos ido creciendo en el proceso. Ok, no, te pregunto isso porque eu quedo pensando sempre nos fatores, não? Eu creio que esses estudantes não são uma população completamente homogênea, não? É uma população que tem algo em comum, que é um desempenho inferior a um promédio em uma prova, pero sabemos que não é uma população que é completamente homogênea. Em las entrevistas que ustedes hacen, não sei quais profissionais fazem essa entrevista, se ela é uma entrevista puramente acadêmica ou se é algum psicólogo, porque eu me quedo pensando, Alex, que algo que tu poderias pensar e proponer a futuro seria agregar algum tipo de avaliação que se pueda sacar em paralelo, sim? Que te permita identificar dentro dessa população de estudantes algumas outras características. Algo que nós hemos hablado muito com os de ciências sociais e bueno, isso ha sido tema de muitos debates entre nós e eles, é que nos faltam algumas informações a nível institucional no que se refere ao cognitivo, não? E bueno, se tu tens estudante que tem algum nível de deterioro cognitivo, esse estudante quizás essa estratégia não lhe sirva, sim? Quizás essa estratégia no le va a servir, y no es porque la estrategia quizás sea buena, pero es porque es un estudiante que tiene la necesidad de un trabajo por aparte, ¿no? Tiene su ritmo de aprendizaje indistinto. Entonces, sí, yo siento que si tú te acercas, quizás, no sé si dentro de tu equipo tú tienes gente del programa de psicología, pero si no tienes, hay un profe, que es el profesor Pedro Javier, es un doctor también que trabaja toda con esa parte de aprendizaje y deterioro cognitivo en estudiantes. Creo que si ustedes se asesoran con él, ustedes podrían establecer algo ahí que agrega valor a ese tipo de proyecto, ¿no? Que les permite tipificar, clasificar esos estudiantes y ver cómo determinados niveles cognitivos, determinadas estructuras cognitivas quizá te permita ahí ter más suceso con la estrategia ou menos sucesso com a estratégia. E a ustedes, que têm a meta muito clara, não? Creio que identificar quais desses estudantes são estudantes que têm menor probabilidade de a estratégia ser eficiente, les permitiria fazer uma outra estratégia, quizá, a essa população de estudantes. Então, minha sugerência é que quizá echen uma mirada em isto, não se detenham solamente com a toma de dados que hacemos na Universidade de Desempenho Acadêmico, pero miremos um pouquinho mais o tema cognitivo, porque nos hace falta, não? Nós, com o macro projeto de investigação, temos um macro de projeto de investigação em docência institucional, que é um projeto colaborativo entre ciências naturais e ciências sociais. Então, nesses espaços, nós hemos proposto uma série de análises. O que passa? Passa que a instituição não toma a data. Então, nós não temos como estabelecer algumas dessas correlações porque não temos informação. E sinto que quizá ustedes, que têm aí uma proposta muito clara, quizá a população não seja tão larga, tenham a oportunidade, Alex, de quizá avançar neste tema. E, não sei, eu tenho acá a confiança de que poderia ser um resultado muito bonito e também muito prático do ponto de vista de guiar a toma de decisão de ustedes contra o programa. Ok? Queda mi sugerencia. Ok, listo, profe, muchas gracias.
De todas maneras, bueno, dentro del proceso de entrevista, el quien hace la entrevista en estos momentos, porque anteriormente cuando estaba en bienestar lo hacían psicólogas apoyados con los docentes del área específica en el que el estudiante iba a estudiar. Ahora mismo lo están haciendo los coordinadores de bienestar, que son docentes tiempo completo de diferentes programas, y que si ellos detectan de pronto alguna dificultad en el estudiante o algo diferente, ellos lo remiten a una segunda entrevista con una psicóloga. De todas maneras, es muy interesante lo que usted comenta porque sería añadir unas variables, ¿cierto? Que de pronto no estamos teniendo en cuenta porque de pronto nuestro enfoque ahora mismo ha sido, o en estos momentos en que hicimos esta investigación fue netamente una medición comparativa. Ya como pude mostrar, hemos hecho ya otras investigaciones, teniendo otros puntos de vista, pero sería interesante mirar, como dice usted, esa caracterización, ver otras variables que de pronto puedan incidir. Esa es una mirada interesante. Nosotros ahora mismo en el Centro de Excelencia comenzamos hace muy poquito con una investigación que estamos apenas comenzando a estructurar y precisamente es como mirar lo que nos genera el RAE, que son los estilos de aprendizaje, qué incidencia o qué correspondencia tienen esos estilos de aprendizaje sobre los resultados que tienen los estudiantes en las pruebas sumativas y en las pruebas, genéricas que tienen los estudiantes. Entonces ahí pues también estamos haciendo como ese análisis, como estamos comenzando con esa investigación. Isso tu te referes ao estilo de aprendizagem visual, esse tipo de coisa? Exactamente. Mira, es como tener una mirada dependiendo de cómo es el estilo de aprendizaje, cómo influye en que un estudiante tenga un resultado satisfactorio o no en ciertas competencias o en las evaluaciones. Todavía apenas estamos iniciando, no tengo todavía resultados, estamos como mirando a ver qué nos arrojan los resultados, el análisis de los resultados. Tomo acá el abuso de hacer un comentario, ¿ok? Esse tema dos estilos de aprendizagem, ok? Eu considero mais mito do que evidência. Eu propongo que quizá revisem um pouquinho mais a parte da literatura e eu he visto incluso uma revisão sistemática, Alex, e que põe muito em xeque, não? Se de verdade há esses diferentes estilos de aprendizagem. E a mim me chamou muito a atenção a primeira vez que vi isto. E quando uno empieza a mirar os artículos e tu estás buscando uma evidência, não, com análise estadístico, com algo que te permita de verdade sacar uma conclusão acerca dessa pergunta, eu vi que o tema é um pouquinho menos claro quanto parece ser. Eu sinto que há muitos discursos defendendo essa posição, pero, em minha opinião, considero que quizá pudera ser mais prático a vocês si están en un inicio de trabajo, cambiar un poco la mirada a ese tema de las estructuras cognitivas, porque es tan interesante cuanto yo siento que un investigador como Pedro, por ejemplo, de ciencias sociales, les podría facilitar como un instrumento para que las personas que ejecutan la entrevista lo pudiera presentar a los estudiantes durante la entrevista y de ahí sale un resultado y de acuerdo con la respuesta de ese instrumento validado, ¿no? por expertos en temas cognitivos, ustedes tienen la identificación y tipología de los estudiantes. Yo no sé, aquí es mi opinión personal, ¿no? Por lo que yo he leído, yo no soy muy... yo no creo mucho en ese tema de los estilos de aprendizaje con base a lo que yo he visto. No sé si creo es la palabra, ¿no? No suena bien un tema científico, pero con base a todo que yo he leído, yo, si me preguntan, no considero que hay una evidencia tan fuerte a ponto de nos defender esse tema dos estilos de aprendizagem. Se tu tem interesse, eu te envio a revisão sistemática que é realizado, eu creio que tem como 1 año, 2 años máximo, e é bastante interesante. Ok, sí, claro que sí, lo que usted tenga que nos pueda... La verdad es que, bueno, esto surgió, yo estoy apoyando desde la parte estadística, obviamente, porque hay unas personas que están trabajando y estoy apoyándolo. La verdad, no me he metido en la parte de la revisión, porque, bueno, como estoy en la parte estadística, hay otras personas que están en esa parte, pero sí es válido, doctor, usted nos puede colaborar si tiene material ya precisamente de esa revisión, bienvenido sea para poder aportar pues a esta investigación y poder mirar realmente, tener una perspectiva de qué podemos observar o de pronto qué podemos encontrar en ese análisis que podamos realizar. No, claro que sí. Yo lo busco ahorita y te lo comparto. Yo creo que es válido mirar
es un trabajo que tiene muy buena calidad. Tú sabes que la revisión sistemática nos leva a un nivel de evidencia que es superior a otros diseños experimentales. Entonces, así, es algo muy interesante para que tú puedas tomar en cuenta cuando ustedes estuvieran diseñando esto, ¿no? Así es, claro que sí. Claro que sí. Dale, claro. Dale, Vale, Alex. dale, muchas gracias. No sé si hay de pronto algunas otras preguntas del panel. Bueno, listo, profe. Muchísimas gracias por participar en el evento del día de hoy. Creo que de momento no tenemos más preguntas por parte del público. Entonces, nos despedimos formalmente y nos vemos el siguiente jueves. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Vale, muchísimas gracias a ustedes por este espacio y bueno, muchas gracias a todos los participantes por estar aquí y poder pues sacar un espacecito de su tiempo para poder aprender o conocer un poquito lo que estamos haciendo desde la unidad de Refuérzate de la Universidad de la Costa. Ok, hasta luego. Dale, hasta luego, muchas gracias a todos. Hasta luego.